Ella parece súper guapa. Ella parece la mamá de una madrina. Pero tú, la batería del este se fue. Se fue, ¿no? Tienes que conectarla. Sí, está ahí conectada. Toma con Es de loca. Entró a reunión. ¿Cuánto le pongo? Desapareció. Importante. Por acá, por allá, no sé. Ahí se cargó de ¡Ya, gorda! Buenos días con todos y con todas. El día de hoy vamos a iniciar igual con la clase de matemáticas. El día de ayer habíamos hablado como cosas muy generales sobre la materia. Habíamos visto un poco el horario, habíamos visto que vamos a tener 2 exámenes. Les había explicado cómo es la entrega de deberes, el tema de lecciones y el tema del sílabo se los expliqué verbalmente. Sin embargo, no pudimos ver como la pantalla. Entonces, el día de hoy voy a volver como a indicarles cuál va a ser el temario que vamos a tratar. Igual si tienen como alguna acotación, alguna duda sobre el temario o tienen alguna, no sé, sugerencia o algo que quieran aprender dentro de este temario, podemos nosotros tomarla en cuenta, ¿sí? Y si es necesario, le agregaremos al mismo. Igual, recordarles que para poder llevar un control ¿cómo es? De asistencia, por favor, en el chat ayúdenme colocando su nombre y la carrera a la que está adscrito cada uno, por favor. Hoy día estamos 20 personas, estaba esperando que se conecten más, no sé qué haya pasado, ayer estábamos 22, entonces faltan todavía 2 de las de ayer. Pensé que capaz el día de hoy encontraríamos más personas, pero estamos apenas 20. Sin embargo, igual vamos a iniciar porque ya son las 8:10. Bueno, un poco. La matemática vamos a dar tanto a la carrera como está aquí, de desarrollo de software, como administración de empresas, también a gastronomía. También suelen estar los compañeros de turismo que en esta ocasión no nos acompañan. ¿Sí? Un poco vamos a ver el temario en general. El temario que nosotros vamos a tratar es un temario sumamente sencillo, basado un poco en la evaluación, en la evaluación que se les tomó como
como para tener en cuenta nosotros qué conocimientos traen desde el colegio, para en función de eso también ver cómo se avanza en cada uno de los temas que vamos a tratar en el curso. Entonces vamos a iniciar nosotros hablando de los números reales, como les decía el día de ayer. De esto vamos a ver como definiciones, vamos a ver la recta numérica, vamos a ver también las operaciones básicas con números reales brevemente, porque esto sabemos desde la escuelita, suma, resta, multiplicación, división. Vamos también a ver lo que son potenciación, radicación y logaritmos, ¿sí? Y de estos vamos a ver cómo sus propiedades y además ejercicios en los cuales se aplica este tipo de operación. Por otro lado, tenemos una unidad 2, en donde ya nos enfocamos un poco más al álgebra. Entonces, dentro de esto, nosotros vamos a abordar como estas expresiones algebraicas, como monomios y polinomios. Ahora aquí, un poco indicarles cómo se va a llevar estas dos de la mano, ¿sí? La idea es que vayamos abordando dentro de la primera unidad, por ejemplo, estamos viendo, se me ocurre, potenciación, ¿sí? Pero a la vez nosotros vamos a abordar esta potenciación con polinomios, es decir, vamos a tratar todo el tiempo de que estas dos unidades vayan como entrecruzándose. Vamos a ver primero, qué sé, con números reales, después vemos con monomios y después vamos a ver con polinomios. Por ejemplo, la potenciación. Una sola operación vemos con los tres elementos. Por lo tanto, el álgebra ya va a estar inmersa o cruzada con la primera unidad. Una vez terminado eso, también vamos a ver lo que son productos notables y factoreo. Dentro de esto vamos nosotros a ver obviamente los diferentes casos de productos notables y los diferentes casos de factorización como tal. Para pasar a ver simplificación de fracciones y operaciones con fracciones. Nuevamente, estas fracciones o las operaciones con fracciones van a irse cruzando igual con la unidad 1 y con la parte de monomios y polinomios. Es decir, todas estas, digamos, esta unidad 1 y esta unidad 2, que es el álgebra, van a estar todo el tiempo como cruzadas. Es decir, yo voy a abordar, se me ocurre, división, pero dentro de división vamos a ver ya de una vez con monomios, con polinomios y con fracciones. Todo ya entrecruzado en un solo tema. Una vez terminada esta parte algebraica y de operaciones básicas, vamos a pasar a ver lo que son proporciones y sistemas de unidades. Dentro de esto, vamos a ver nosotros qué es una proporción, qué es una razón. Vamos a ver las reglas de 3. Dentro de las reglas de 3, vamos a ver sus mecanismos de resolución. Una vez que se identifique si son simples, directas, inversas o compuestas. Por otro lado, dentro de esta unidad también vamos a abordar lo que son las unidades de medidas, sistemas de medidas y la conversión de unidades como tal. Y para terminar, la unidad 4 va a dirigirse un poco más a lo que son ecuaciones lineales. Entonces, dentro de esto vamos a ver obviamente la definición de ecuación. Sí que es diferente solamente como a una expresión algebraica, monomio o polinomio. Una ecuación viene a ser distinta a estos. Y vamos a ver básicamente lo que es una ecuación lineal y sistemas de ecuaciones lineales. Si todos vamos a trabajar lineales, esperemos si nos alcanzara el tiempo podríamos abordar incluso ecuaciones cuadráticas, pero eso veamos cómo vamos avanzando, cómo están también sus conocimientos de estas cuestiones básicas que se va a abordar dentro de la materia. El fin de esto es poder nivelarles en conocimiento a todos y a todas, porque como hablábamos en la inducción, ¿no es cierto? Existen diferentes niveles de conocimiento. Existe también diferente forma en que se imparten los currículos académicos en los colegios. Y eso genera que haya muchas veces vacíos. Entonces la idea es como ir solventando todos estos vacíos y que la clase o todas las personas que estamos en esta materia podamos nivelarlos y tener un nivel súper básico en realidad de matemáticas. No sé si tengan alguna pregunta sobre este PEA. Si desean preguntar, pueden
prender los micrófonos y preguntar. Buenos días, les saluda Jorge Tapuyo. Bueno, acabo de ingresar. Bueno, casi no le escuché al inicio porque, bueno, me atrasé un poco de la clase. Bastante, entró como a las 8:15. Sí. Bueno, en la cual, bueno, lo que escuché es que es verdad, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, ya hace alguno. ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? En la cual vamos a ver, ¿no? Ya. Se cortó una parte, no le alcancé a escuchar muy bien. Solo entendí al final que dijo, a ver. Dicen buenos días, soy Joel también, recién nomás acaba de ingresar. Disculpe, dice. ¿Puede tal vez alzar el volumen que no le escucho? Ya, te digo que soy Joel, disculpe, dicen que recién igual entré y que ahorita lo estoy poniendo atención. Ah, ya. Sí, me doy cuenta cuando van entrando tarde también. Recordarles a los compañeros que Sí. recién entraron, igual que en el chat, anoten por favor su nombre y la carrera en la que está. Sí, en el chat vamos a ir guardando como esto, como una parte que viene un poco más a ser un respaldo para ustedes, porque se guarda toda esta información y es el respaldo de que estuvieron en la clase. ¿Sí? Entonces, es importante que cada vez que ingresen, por favor, coloquen su nombre y la carrera. Yo veo que la mayoría ya ha colocado. Los que falten, por favor, realicen. Igual, lo que les decía, este es como nuestro programa de estudio general, ¿sí? De la materia, como ven, es súper básico. Vamos a recordar muchas cositas que a veces capaz nos olvidamos. Las personas que salieron del colegio hace tiempo, también cómo vamos a lograr recordar lo que capaz hemos dejado de practicar, etc. Pero la idea es poder ir haciendo la clase en conjunto, obviamente bajo los conocimientos que ustedes ya tienen y también asentando otros conocimientos que todavía quizás no estén asentados y además, obviamente, pudiendo aportarles con algo nuevo, si es que se encuentran con algo que capaz no lograron ver en los pensos del colegio. Eso. No sé si tengan alguna duda de esto. Ya. Igual, para explicarles el método de evaluación o los elementos que vamos nosotros a usar para evaluación son talleres, análisis de casos, por ejemplo, en el tema de reglas de tres se puede hacer análisis, se puede utilizar investigaciones, ¿sí? Que van a manera de consulta, toma en cuenta la actuación en clase, se van a tomar pruebas o lecciones, sean estas escritas por plataforma, como explicamos ayer, o sean también como preguntas. Puedo decir hoy día, ¿no es cierto? Veo un nombre, por ejemplo, Javier, tal cosa. Pongamos que ayer ya tuvimos, o hace 5 días ya tuvimos clases, y le puedo preguntar de cualquier clase que hayamos visto. Vamos a tener, como quedamos el día de ayer con ustedes, 2 exámenes, examen de parcial 1, examen de parcial 2. En el caso de sistema de unidades, aparte de la investigación, se hará una exposición y cuestionarios en general en plataforma que se irá colocando. Esos serían como los métodos que vamos a usar para evaluar. Ustedes aquí, en la parte de donde dice libros y textos secundarios, tienen como algunas recomendaciones de libros que pueden usar. Estos se los coloqué porque son fáciles de encontrar en internet. Ustedes en la web colocan el número con el autor y encuentran el texto fácilmente. Por otro lado, igual yo suelo poner como textos sugeridos para que ustedes, aparte de aprender un poquito de matemática, puedan ver también la relación de la matemática con el mundo y con la sociedad. En ese sentido, recomendaba como esta lectura, que es un curso de cultura y mercancía que relaciona la matemática
con estos dos temas sociales. Y por otro lado, les había colocado un video en plataforma. Este está en plataforma en videos complementarios. Sí, este es un video que les va contando cómo se relaciona un poco la matemática con la transformación de la sociedad. Cómo la transformación de una sociedad incluso afecta a las ciencias. Y no solo a las ciencias sociales, que en general se suele pensar, sino a estas ciencias científicas o a estas ciencias un poco más técnicas, como la matemática. Entonces, les dejé ese video como para que vayan viendo cómo fue desarrollándose, qué descubrimientos se hicieron y por qué se hicieron, en dónde se aplican. Es un poquito interesante el video, entonces les invito a que lo puedan ver, que son como cosas complementarias para que ustedes vayan relacionando la materia con lo que nos rodea. Porque como dijimos, es una materia que obviamente está en muchas esferas de nuestra vida, la usamos para un montón de cosas. Y claro, en general las transformaciones sociales o los avances científicos y tecnológicos no están desligados de la matemática porque se utilizan justamente modelos matemáticos para, yo qué sé, diseñar un reactor, se me ocurre ahorita. Entonces usted necesita generar un modelo matemático para incluso simular el funcionamiento del reactor antes de construirlo, se me ocurre ahorita. ¿Sí? Entonces, un poquito esta es la idea de las lecturas complementarias. No sé si tengan como alguna duda hasta ahí. Si no, para pasar a indicarle el tema de las notas. Déjenme ver. El archivo. El libro que usted mostró ahorita, el link. ¿No tienen dudas? Profe, ¿me escucha? Hola. Hola. Inge, le saluda Jorge. Claro, dígame. Bueno, sí, bueno, casi no le entendí acerca de los textos. En este caso, ¿solo las miramos virtual o las conseguimos? O sea, físico. No, son virtuales los textos. Ya, Ustedes sería pueden acá. poner el nombre del texto que yo les coloqué en la bibliografía. Pueden colocar el nombre del texto en el internet, en la web, en el buscador, y con el autor, y encuentran estos textos para descargar. Por eso los había colocado. No Ya, necesitan comprarlos, o sea, son textos que encuentran de forma gratuita. ya, Sí, ya, Inge, muy amable. no se preocupen. Algo más les voy a indicar con respecto a textos. Esperen. Déjenme ingresar a la plataforma. Sí, justamente, qué bueno que preguntó, porque me hizo acordar de algo que voy a indicarles. Ya. Me hicieron una consulta, ¿y esos links de los libros que dijo, en dónde encontramos en la página que nos dieron? Puede usted buscarlos en el internet en general, en el buscador de Google, por ejemplo. Sí, pero también puede usted acceder a otros libros, sí, que también pueden ser útiles para consulta dentro de lo que es la página, la plataforma. Les voy a indicar para que vean. Dicen, algo así nos explicó, creo, cuando nos estaban dando esa capacitación. Hay una parte ahí, la parte izquierda, creo, de la plataforma, en donde hay como un blog, donde hay full libros, algo así dijo. Eso, ahí se refiere, ahí también. No solo ahí, en la web en general encuentra los que les puse yo, pero de ahí si quiere como libros también enfocados en la matemática, encuentra en esa biblioteca. Sí, ahorita les Eso. voy a enseñar todo eso para Ahorita recordarles. va Ustedes igual, como dice el el link. compañero, ¿no es cierto? Aquí en la parte izquierda, donde coloqué el cuadrito morado, sí, ustedes pueden encontrar nuestra biblioteca. Es una biblioteca virtual, totalmente gratuita para ustedes, donde también pueden realizar consultas. Entonces, ya les han de haber enseñado, ¿no es cierto? Solo dan clic. Listen, ¿me puede repetir su número de teléfono? Porque ayer hice captura, pero se me había borrado para escribirle al WhatsApp. Ya se los coloco de nuevo en el chat, ¿les parece? Ya, listen, por favor. Sí, porque solo me escribieron, ¿cuántos? Sí, anoté a todos los que me escribieron, ya están en el grupo. Pero no eran los 22 que se conectan, eran menos. Entonces damos clic nada más en esta parte de ebooks, que está, como dijo el compañero, en la parte izquierda de la plataforma. Y bueno, empieza como a desplegarse la biblioteca.
Ustedes aquí en la biblioteca pueden tener libros de diferentes temas y no es la excepción la matemática. Aquí van a encontrar libros de matemática. Sí, si ustedes ven aquí tienen algunos de matemática. Y pueden consultar en cualquiera de estos sobre la materia, porque sí he revisado algunos y sí tienen sobre los temas que vamos a tratar. Incluso miren, aquí hay uno específicamente de álgebra, y acá están como varios de matemáticas relacionados, por ejemplo, con la economía, con la administración de empresas. Igual en la plataforma yo les coloco el libro que les sugiero, porque ese es como bastante entendible, pero ustedes pueden revisar aquí en la biblioteca de la institución algún libro para consultar. Pueda que ustedes encuentren uno que capaz se les haga más entendible, más digerible, pueden usarlo, no hay problema. ¿Sí? Ahora yo sugería los otros. Dígame. ¿No? ¿No? Profe, disculpe. Dígame. El texto que vamos a utilizar va a ser, o sea, principalmente el que usted dijo ahorita, o sea, el que mostró en el PEA. Sí, sí, pero Ok, eso se los coloco en plataforma. ok, entonces ese como esta parte de la biblioteca virtual. Sí, esta parte de la biblioteca virtual. Pero como les Ok. digo, pueden ustedes, en caso de que necesiten consultar, usar tranquilamente esta biblioteca, que tiene muchos textos. Y ahí el otro Y, yo se los coloco en plataforma igual. No sé si ya les había abierto esa pestaña del, pero ya del- está colocado o no? ya está colocado. Déjenme ver si está visible, porque yo tengo que desbloquear de alguna manera. Déjenme mirar. No, sino para hacerlo ahorita. Matemáticas. Ya. Todavía no ha estado visible, ahorita les voy a poner visible, pero ahí ya van a encontrar como el texto que yo recomiendo dentro de los textos recomendados del PEA. Entonces, es el que dice libro de matemáticas. Entonces, ese básicamente solemos usar porque me parece súper fácil de entender. Me parece que explica muy fácil las cosas, por eso lo había escogido. Pero de ahí si ustedes encuentran uno que capaz, no sé, lo entienden mejor, pueden usarlo. Igual ahorita ya les coloqué otra vez mi número en el chat, por si faltan algunas personas enviarme su nombre y cómo es, y poderlos agregar al grupo de matemática del WhatsApp. Eso. Ahorita quería igual explicarles un poquito sobre el tema de cómo manejamos las notas. Ya les voy a compartir ahorita. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, profe, dicen, sí se ve. sí la veo. Ya, perfecto. Entonces nosotros manejamos como este formato para las evaluaciones. ¿Alguien está rayando? Ya. Entonces usamos este formato para las evaluaciones. Este formato básicamente tiene o se consideran varios puntos. Tenemos por un lado la parte de deberes, trabajos y exposiciones, en donde dependiendo del número de trabajos que hagamos, vamos a ir anotando. Yo que sé, trabajo uno de cualquier cosa, me voy a inventar, de ejercicios de potenciación. Entonces yo igual aquí coloco el nombre y la fecha de trabajo y aquí voy a colocar la nota de acuerdo a apellidos, nombres y números de cédula que tengo que ir registrando acá. Sí, para eso igual ya por el chat ya les voy a pedir que me envíen como sus números de cédula para poder generar igual esta lista. Los nombres yo ya los saco de plataforma, pero estos numeritos de cédula creo que sí necesito, no sé si me hayan pasado las listas. Sí me pasaron. O en listas ya tengo, ya reviso, dependiendo de eso se los pido. Entonces aquí registramos todo lo que son deberes. Todos los deberes están calificados sobre 10 puntos. Entonces, una vez que yo califico, digamos, sobre 10, voy a indicarles cómo va funcionando esta cosa un poco.
En un segundo se volvió a salir. Ya. Entonces, lo que yo hago, digamos, es calificar. Ponemos, digamos, el estudiante 1 sacó 10, en el deber otro sacó 6, y en el otro deber sacó 5, pongamos, ya lo estoy inventando. Entonces, el promedio, este formato me calcula y el promedio es 7 puntos. Ahora, este promedio sobre 10, lo que nosotros hacemos en el instituto es ponderar a un 33.3%, es decir, este 7 con relación al 33.3% corresponde al 23.33. Esa sería nuestra primera parte de la nota. La segunda parte de la nota vienen a ser pruebas o lecciones escritas. Digamos, en la lección saco 8, en la una, en la otra saco 6. Cualquier cosa estoy poniendo. Igual me da un ponderado de 7, me da un ponderado con respecto al 33.3 de 23.3. Y en el examen que habíamos quedado, que va a haber un examen del primer parcial, digamos, sacó 8.6, se me ocurre. Lo que hace el sistema es ponderar este 8.6 al 33.34%. Si ustedes suman 33.3 más 33.3 más 33.34, le suma el 100%. Ahora, con relación a la ponderación que se hace aquí, le daría un porcentaje sobre el 100% en este caso, con las notas que tiene este alumno, en este caso, su puesto imaginario, sería de 7.5 o de 75.33% sobre 100. Eso hacemos en el primer parcial y en el segundo parcial se maneja lo mismo. Hacemos los mismos, tomamos como los mismos ítems, se colocan las notas, ¿no es cierto? Este sería mi, digamos, mi segundo parcial, digamos, tiene 10, en una prueba nomás alcanzamos a tomar, tiene 6, y en el examen del segundo parcial tiene 8, ¿ya? Lo mismo, o sea, en este segundo parcial pasa lo mismo, le pondera con respecto al 100%, dependiendo de las notas, y le da, en este caso, 80%. Lo que se hace al final de esto es que estas dos notas, ¿no es cierto?, que usted tiene, ¿no es cierto?, la primera era 75 y la otra 80. Estas dos se suman y se promedian y se ponderan con respecto al 66.6%. O sea, lo que usted saque, digamos, en este caso el promedio, ¿cuánto será? 7, 5 más 8, 7, 14.5, sería 7.25, 72.5. Esto se lo pondera con respecto al 66% y le da 51.77, ¿no es cierto? Ahora ustedes dirán, pero aquí falta, porque falta para llegar al 100%. Entonces hay un 33.34% que me va a sumar 100 entre estos dos, que corresponde a lo que les explicaba el día de ayer, que es un producto integrador. Entonces ustedes ven que el producto integrador es una nota que va directo al promedio final, ¿sí? Y tiene un peso considerable porque es un tercio de la nota total. Es decir, si yo no entrego producto integrador, tiene 0 aquí, usted ve que en el caso con las notas que tenía, que no eran tan malas, se queda supletorio, ¿sí? En cambio, digamos que dio producto integrador y sacó 100 sobre 100, entonces puede aprobar la materia, porque este tiene un peso importante. Supongamos, si tuviera 100 aquí, 100 acá, notas perfectas en todo, aquí tendría 66.66%, y no entrega producto integrador, igual se queda supletorios, porque ustedes para poder pasar necesitan llegar a 70%. Juan Tobar, que está alzando la mano, por favor. Dicen, ¿y ese producto integrador qué es? ¿Son tareas o alguna prueba o algo? Ya, justamente eso les quería explicar las notas, cómo funcionan para que ustedes decidan cuál es el producto integrador, como que les llama un poco más. Yo tengo como, 3 propuestas, ¿sí? Y ustedes decidan cuál de esas 3 les parece mejor. La primera propuesta para cubrir esta nota es dejar una especie de miscelánea, sería, o sea, ejercicio.
serían como 200 ejercicios aproximadamente, que vendrían a ser de todos los temas que veamos y que serían entregados un día en específico. Esa sería una opción. La otra opción es hacer un video no más de 5 minutos, o sea, un video corto, sobre un juego en donde usted esté aplicando cualquier tema de la matemática. Usted puede escoger el tema de los que vayamos viendo. O sea, un día les pregunto y ustedes escogen y hacen un video en donde digan, bueno, vamos a aplicar, se me ocurre ahorita, trinomio cuadrado perfecto. Ya estoy inventando. Y en este juego consiste en resolver el trinomio, jugando con cartas y haciendo pares, no sé, cualquier cosa, ya, depende del juego que hagan. O hay juegos en donde hacen twister, han hecho cada cosa que ya es inventiva de cada uno. Entonces puedes coger un tema de los que veamos, no sé, voy a hacer un juego de productos mutables. Escoge productos mutables, ya es un juego, y hacemos un videíto con ese juego y enviamos. Esa sería la otra propuesta. Y la propuesta 3 es, en cambio, realizar como producto integrador un examen más. O sea, aparte de los 2 exámenes que ya tenemos, un examen que corresponda a producto integrador. Esas son como las 3 propuestas. Entonces, Listen, diga. Yo creo que el video... listen, pero, o sea, si digo los ejercicios, ¿en qué tiempo mandaría los ejercicios, Listen? O sea, mandaría con anticipación de qué tiempo, Listen, sería para ver si digo ejercicio. Ya, estos iríamos enviando, yo creo, en el segundo parcial. Después del primer examen yo ya empezaría a enviar, porque ya tendría como algunos temas en donde pondría como la primera parte, y la segunda parte iría enviando en el transcurso del segundo parcial. Así sería. Ya, listo. Entonces, bueno, yo digo ejercicios, pero toca ver qué dicen los demás también. Claro, claro, Yo claro. creo que video, Liz. Porque me supongo que la nota también depende si todos los ejercicios están bien resueltos, ¿verdad? Sí, reviso. Ya ve, entonces yo creo que el video, Listen, eso nos ayudaría Sí, bastante. Yo también, el video. Ya. Y que sería mejor un video para cambiar video. también las temáticas de no tener solo examen. Sí, Claro. también está bien. A ver, verán, voy a poner la pantalla para verlos a todos. Y lo que vamos a hacer es, voy a decir opción 1 y levantan la mano los que votan por opción 1. Yo cuento y después vemos opción 2 y así. ¿Les parece? A ver, opción 1 eran la especie de miscelánea. ¿Quiénes votan por esto? Levante la mano. Está en la manito del Zoom. No. Opción del Zoom. Ah, bueno, por ahí Jorge levanta la mano, ya. Levanta la mano en la cámara. Ya. Por la opción 2, ¿quiénes votan? La opción 2 era lo del video. 1, 2. Profe, Yo sí levanté, Listen, pero yo no puedo disculpe, prender la cámara. disculpe, profe, ¿puede repetir las 2 opciones? Lo que pasa es que se me cortó la transmisión y no le escuché. Ya volvemos a votar en todo caso. Que ahorita iban 6 alzando la mano, más 2 que alzaron así, 8. Ya, lo que les decía es que son 3 opciones. Opción 1, hacer una especie de misceláneo, es decir, unos 200 ejercicios de todos los temas que ya hemos visto. Opción 2, escoger, cada uno escoge como un tema, yo qué sé, escogen, no sé, potenciación y hacemos un juego en un video que no sea más de 5 minutos, un video corto, pero que se explique un poco de qué se trata el juego, cómo se juega y cuál es el principio matemático que usa. Y opción 3, un examen más. Esas 3 opciones. Entonces estábamos votando. La opción 1 solo votó una persona, me parece. La opción 2 estaban 8. Nuevamente preguntemos. Opción 1. Bajen la mano. Opción 1 ya está Jorge. Opción 2. Ya. Ahí ya le levanté yo, Listen. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya.
9 más los 4 que están haciendo en la camarita dieron 14 votos. Y opción 3, que sería el examen. Nadie. También el examen. Ya. Entonces nos quedaríamos con la opción 2. Sería un video corto de no más de 5 minutos. Escogemos igual un tema de los que estemos abordando en la materia y hacemos un juego matemático. Entonces, voy a anotar porque después me olvido también, producto integrador. Juego matemático le voy a poner. Ya. Ahora cuando escojamos los temas, va a haber un día en que todos escojamos y veamos que no se repitan mucho también. ¿Ya? Entonces quedamos en el videito del juego matemático, hasta para cambiar la forma de evaluación. Eso sería con respecto a notas y producto integrador. No sé si tengan alguna duda con respecto a esos temas. Lisa, buenos días. Disculpa, ¿cuánto vale el proyecto integrado? ¿Sobre cuánto es? Sobre 33.34. Les explicaba que los ponderados se van haciendo dentro del sistema, ¿sí? Y les voy a volver a proyectar la parte donde está lo del producto. Ya. Entonces aquí ustedes tienen primer parcial, segundo parcial, depende de lo que saquen. Si sacamos notas perfectas, 100-100, esto equivale al 66.6%. Y el producto integrador, que es una nota que va directo a la nota final, equivale al 33.34%. Ya, si yo no doy producto integrador y saco 0 en este producto, tendría 0 en este porcentaje y me quedaría con 66.6. Y eso hace que se quede supletorio. Ustedes para pasar y no quedarse supletorio necesitan tener de 70% para arriba en notas, es decir, 7/10 en lo que son notas. Y si tienen menos de eso, nos quedamos a supletorios. Es decir, si tienen 6.9 supletorio, 6.8 supletorio. O sea, de 6.9 para abajo ya se queda a supletorio. Entonces, si tiene un tercio del peso de la nota final. Entonces, sí deben hacerlo a conciencia. Gracias, Lisa. Ya, no se preocupen. No sé si tengan alguna otra duda. Listen, Dígame. ¿y cómo iría el video más o menos? O sea, ¿qué nomás deberíamos presentar en esos 5 minutos? Ya. Debería primero, obviamente, presentarse, para yo saber de quién es el video. Después de eso, decir, por ejemplo, ahorita me voy a inventar, bueno, voy a hacer un juego matemático en donde voy a aplicar el trinomio cuadrado perfecto, estoy inventándome, ¿sí? Entonces, el trinomio cuadrado perfecto consiste en esto. Explico en qué consiste. Y después dice, el juego se realiza de tal forma. Digamos, tomamos las cartas, y se resuelven los trinomios. Estoy inventándome, no sé cómo hierve. Y una vez explicada esta breve introducción, lo que hacemos es un simulacro de juego, pero un ratito, no va a ser un juego hasta que se acabe, póngase, nacen como una especie de monopolio y juegan hasta acabar. O sea, no acabamos nunca el video, solo hacemos como una muestra de cómo se jugaría, por ejemplo. Eso debería tener el video, básicamente. Ya, Listen, gracias. Ya. No sé si tengan alguna otra duda. No, Listen, ya está todo claro, creo. Ya. Sí, Inge. ¿Desde qué tiempo tendríamos que empezar a hacer el producto integrado? Ya, el producto integrador lo vamos a hacer en el segundo parcial, es decir, de la cuarta, quinta y sexta semana, ¿sí? Para que tengan tiempo como de que lo hagan bien o de que investiguen bien qué juego van a hacer, pero ya a partir de la cuarta semana. Sí, las 3 primeras semanas nos vamos a enfocar un poco más en lo que es la materia. Ya cuando tengamos como algunos temas y algunos conocimientos, puedan ustedes decidir, voy a hacer un juego de esto o mejor un juego de lo otro. Ya, muchas gracias. No sé si tengan alguna otra duda.
Yo ninguna. Ninguno. Yo, Licen, buenos días. Una preguntita. ¿Sobre el video va a tener parámetros de nota o simplemente va a ser una nota si está bien un 10 o si está mal un 0? Ya. Sí tiene algunos parámetros que yo me fijo. O sea, obviamente, como es un video de juego, me fijo en lo que es creatividad, en aplicación del principio matemático, es decir, que esté bien aplicado el principio matemático que usó. Y la otra es en complejidad. Esos tres elementos califico dentro del video. La complejidad de, digamos, pone, no sé, un juego de trinomio cuadrado perfecto, pero dentro de ese pone unos trinomios demasiado fáciles. Entonces sí veo un poco el grado de complejidad. Eso. Y la creatividad es importante también. No sé si tienen alguna otra duda. ¿No? Sí, no sé. No, ya. Entonces vamos a iniciar hoy día ya con nuestro primer tema, que es bien facilito. Para eso les voy a compartir unas diapos. Entonces vamos a empezar con lo más básico de nuestra materia, que son los números. ¿Quién me dice qué es un número? ¿O qué creen que son los números? ¿Quién tiene una idea de qué será un número? Es Un dato, un valor. un dato, valor. un valor. También puedo tener datos cualitativos, por ejemplo, el color de ojos azul, ¿ya? Entonces ese viene a ser un dato también y no necesariamente es un número. Un valor, sí puede ser un valor. Valor numérico, no. Valor numérico, número es un valor numérico. Ya. Importante definir, cuando se define algún término, importante es usar unas palabras que no sean sinónimos, sino algo que permita entender qué es en otras palabras. ¿Qué más podemos decir? Expresa una cantidad con relación a la unidad. Expresa una cantidad, ¿ya? Su utilidad es expresar cantidades, valores, ¿no es cierto? Perfecto. Por ahí una compañera iba a decir algo. Pues ni idea. Dicen, las operaciones básicas son las operaciones matemáticas que son suma, resta y multiplicación. Sí, esas son operaciones básicas. También dentro de estas tenemos otras operaciones básicas como la potenciación, la radicación y los logaritmos. Sí, aparte de las que ya nos dijo la compañera. Perfecto. Bueno, pasemos. Entonces un poco vamos a ver, vamos a ir entendiendo qué son los números. ¿Sí? Entonces los números vienen a ser símbolos o signos, porque ustedes ven, ¿no es cierto? Es como un 3, un 4 es un símbolo o un signo, ¿sí? Que se fueron creando a lo largo de la historia de la humanidad en las diferentes culturas para poder de alguna forma cuantificar, es decir, determinar lo que decían por ahí los compañeros, cantidades, poder contar, no sé, el número de días o poder contar o poder hacer intercambio, por ejemplo, de materiales, para lo cual necesitaban saber cómo yo puedo hacer este intercambio, entonces necesitaban contar. Dentro de eso, los números tienen diversos orígenes dependiendo de diversas culturas que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, dentro de estas vamos a ver brevemente 5, ¿sí? Por un lado están los egipcios. Ellos ya usaban un sistema numérico aproximadamente 3000 años antes de Cristo. O sea, si ustedes ven, son muy antiguos los números y su uso. Desde que existía una primera dinastía egipcia dentro de este grupo social. Y ellos también, dentro de sus números o dentro de la numeración que empezaron a inventar, ya incluían los decimales. Sí, porque hay otras culturas que sí usaban números, pero no usaban, por ejemplo, los decimales. Sin embargo, los egipcios ya usaban un sistema decimal
que les permitía incluso contar hasta millones. Y empiezan de alguna forma a generar un sistema numeral que era el hierático. Entonces, vemos que en los egipcios ya existían estos signos y estos símbolos. Obviamente que no son signos y símbolos igual a los que tenemos en la actualidad, porque el nuestro a la final fue adaptado de una de estas culturas. De ahí, por otro lado, en América teníamos a los mayas. Los mayas también utilizaban un sistema de numeración, pero este sistema de numeración no es como el que conocemos ahora, que es 1, 2, 3, 4, sino más bien ellos tenían bases de 20 y de 5, es decir, 20, 40, 60 o 5, 10, 15, 20. ¿Sí? Iban contando como de 5 en 5 o de 20 en 20. Eran representados en general igual con diferentes símbolos que se denominan jeroglíficos. Y utilizaban especialmente estos números para medir el tiempo. Ustedes han de haber escuchado como estas teorías de la predicción de, ¿cómo es que dicen? Las profecías mayas. Entonces ellos ya usaban incluso este sistema de números para sus profecías, para contar el tiempo, para datar los días, etc. Fueron los primeros también en usar el número 0. Los otros no usaban el número 0, o sea, no había esta cantidad que era el vacío o la nada. Ellos ya usaban o incluían dentro de su sistema numérico este número 0. Y además ellos no leían como nosotros los números, leemos 20, de derecha a izquierda o algo así. No, de izquierda a derecha sería. Sino que ellos más bien leían desde abajo hacia arriba. O sea, su numeración o sus cantidades las leían desde abajo hacia arriba, colocando los símbolos. De ahí teníamos o había en la historia alrededor de 1800 años antes de Cristo, los babilonios también generan un sistema numérico, ¿sí? Que no era decimal. Y estos tenían más bien como referencia el número 60. O sea, ustedes ven, están como referencias distintas dependiendo de la cultura. Y este sistema numérico fue evolucionando y en el siglo IV a.C. Lo perfeccionaron y le incorporan además el número 0. Y este 0 ya no era un 0 como estático o un 0 que no sabían cómo usarlo, sino era un 0 que se podía colocar al inicio, al final o al medio de las cantidades que se estaban representando. Otro sistema numérico es el sistema griego, que este sistema se basaba más en letras del alfabeto. No sé si han de haber visto el alfabeto griego: alfa, beta, gamma, delta, teta, pi. Todos estos eran parte del sistema numérico de los griegos. Este sistema existió 500 años antes de Cristo. Se denominó como un sistema acrofónico o ático, ¿sí? Se usó durante mil años aproximadamente y no contaba, por ejemplo, durante todo este tiempo con el número 0. Luego, como ustedes saben, a lo largo de la historia lo que fue pasando es como esta conquista de una cultura por otra, o esta mezcla de culturas. Lo que pasó es que los judíos y los árabes fueron adoptando este alfabeto griego y fue evolucionando dentro de estas nuevas culturas. Y después ya aparece con el tiempo el cálculo como tal. O sea, ya en la cultura griega aparece el cálculo, que significa piedra. O sea, cálculo viene de la palabra piedra. Y era esta palabra piedra era porque en un inicio ellos contaban o realizaban operaciones numéricas con unas como piedritas que se denominaban cálculos y hacían de esa forma las operaciones, con piedritas de alguna manera. Y en base como a este desarrollo y cómo fue transformándose todo esto, ya nace el abaco como tal. No sé si alguna vez han visto un abaco, que es una cosita que tiene como unas bolitas y que uno las va moviendo y sirve como para operaciones. Entonces fue en Grecia en donde la mezcla de culturas, en donde el avance de la sociedad hace que vaya desarrollándose incluso el cálculo como tal hasta nuestra era. Y además se va adoptando en realidad este sistema de números griegos. Obviamente que ahora vemos que los símbolos son totalmente distintos, pero fue de alguna forma una de las bases que contribuyó al sistema numérico actual. Por otro lado tenemos el sistema o los romanos, otra cultura. Hasta ahora se utiliza el sistema de números romanos, que se han de haber visto.
¿sí? Este sistema de numeración era un sistema que denominaban ellos como numeración etrusca, ¿sí? Y además, los romanos fueron los primeros en usar este tema de la adición y de la sustracción, es decir, de sumar y de restar, de alguna manera. Entonces, ellos usaban símbolos que se sumaban unos con otros para dar una u otra cantidad, que es lo que usamos en la actualidad. Por ejemplo, si yo quiero decir siglo XV en números romanos, yo pongo una X y una B, y sumados estos dos, la X que es 10 y la B que es 5, me da 15. Entonces ellos empezaron a utilizar de alguna forma este tema de adicionar y de quitar cantidades para expresar la numeración de alguna manera. Y por lo tanto, este viene a ser como un sistema aditivo y sustractivo. Y de ahí vienen también como algunas operaciones. Ahora todo esto se dio porque en las diferentes culturas la humanidad empezó a tener como una necesidad de cuantificar lo que poseían para intercambio. Ahora, ¿por qué decimos que nació esta necesidad? En un inicio, cuando uno lee un poco de libros de desarrollo social, el mundo, ¿sí? Lo que había es lo que se denomina comunismo primitivo. En este comunismo primitivo, las tribus o los clanes no eran como ahora tenemos asentamientos de ciudades, sino más bien eran grupos que eran nómadas, que se vivían moviendo de un lugar a otro, que vivían de cazar animales, de pescar animales. No se conocía como tal todavía el intercambio, entonces todavía no se desarrollaba una cuestión numérica. Solo que en un punto histórico de la sociedad lo que pasó es que estas tribus de alguna forma lograron conocer la agricultura. Entonces cuando empiezan a cultivar la tierra, conocen como esta parte de, si yo pongo una semilla nacen tantas plantas, ya se vuelven sedentarios, es decir, se quedan en un solo lugar. Y después empiezan como a conquistarse como entre clanes o a hacer intercambios entre clanes. Y en estos intercambios que empieza a haber de estas ya culturas que, como son todas las que acabamos de ver, que ya eran más bien sedentarias y ya no eran nómadas, empieza a ver la necesidad de cómo yo cambio, no sé, se me ocurre, maíz con papa. ¿Cómo voy a cambiar? No sabían cómo y entonces buscan una forma de empezar a contar. Y de ahí es que empiezan a nacer los diferentes números en las diferentes culturas que acabamos de ver. Entonces vamos viendo cómo la matemática, cómo los números incluso van naciendo desde el desarrollo de la humanidad y cómo las necesidades de los seres humanos van haciendo que se vayan generando formas de contar, formas de sumar, formas de restar, pero con un afán de capaz de mejorar las condiciones del ser humano o de saber cómo yo intercambio una cosa con otra, o cómo yo llevo en cuenta, por ejemplo, el tema del tiempo para hacer predicciones, etcétera. Entonces van naciendo en base a una necesidad real y concreta que tiene la humanidad. Y ese desarrollo no se quedó ahí, ¿no es cierto? A la actualidad nosotros vemos un montón de desarrollo en el tema matemático que va acorde también al desarrollo social. O sea, ahora nosotros tenemos modelos y simulaciones matemáticas extraordinarias, ¿sí? Incluso utilizando programas que permiten, yo qué sé, diseñar medios de producción. Cuando hablo de medios de producción, por ejemplo, diseñar máquinas para fabricar conservas o diseñar máquinas para cultivar el campo. Entonces se utiliza la matemática en un montón de áreas, tanto complejas como también simples. O sea, si yo tengo un pequeño negocio, una tiendita, necesito saber sumar para yo poder cambiar la mercancía que yo vendo por dinero. Sí, entonces vemos que es un poco cómo se va desarrollando la sociedad, también el desarrollo de los números, el desarrollo de la matemática. No sé si hasta ahí tengan alguna duda o si conocían algo de esto. Inge, disculpe, ¿y los incas no generaron ningún sistema numérico en aquellos tiempos? Sí, solo que de ese no tengo mucho conocimiento. Ellos tenían también una forma de realizar sus intercambios, que era distinta a los de los mayas, por ejemplo. Ellos tenían otros símbolos, ¿cómo es que les dicen? Jeroglíficos. Solo que de eso sí no tengo conocimientos, ya voy a investigar, no he encontrado aún.
Entonces, también ellos tenían todo un desarrollo social, cultural, en el tema por ejemplo, de sembríos, en el tema en el tema de agricultura, en el tema incluso de extracción de minerales, tenían todo un avance y un desarrollo científico que no es validado por la academia ni por el occidente, o sea, por los conquistadores de esa época, por los europeos, más bien fue anulado todo ese conocimiento que ya había acá por parte de los incas en América. Pero era un conocimiento vasto, o sea, el sistema de cultivo era superior al que tenían los europeos cuando llegaron a América. O sea, tenían sistemas de cultivo en terrazas. Es bien interesante. Ahorita se está retomando esas cosas, por ejemplo, en agroecología. El sistema de terrazas utiliza, por ejemplo, los niveles del suelo, curvas de nivel, para poder hacer riego y llevar el agua a las plantas, sin necesidad como de tener muchas veces, no sé, mangueras o cosas por el estilo. Hay otras formas. O tenían cultivos por terrazas, o sea, había cosas maravillosas. La misma forma en que ellos explotaban los minerales era distinta a la que conocemos en la actualidad y con menor impacto al ambiente, incluso. Sin embargo, todas estas cosas se desecharon, otras, claro, que se las tomaron y las adaptaron para la extracción de recursos que se iban a Europa. Es bien interesante ver el avance científico que había en América. Pero como les dije, se desechó, se ocultó, entonces hay como poca datación de lo que había en América. Hay más, todo está más como escrito desde lo de Europa. Un poco. No sé si tengan alguna. Sí, profe, tengo una pregunta. ¿Los romanos en qué se basaron para la numeración etrusca? Ya que pues en la historia normalmente se tomaban datos de antepasados y se buscaba mejorarlos a una adaptación de las personas pues más actuales. ¿La numeración etrusca de qué surge? La numeración etrusca, claro, nacen como les decía, había como clanes, tribus que fueron como buscando en función de su necesidad, y en ese sentido fueron inventando como los signos. O sea, cada cultura inventó como sus propios signos, y por eso es que vemos que no es un sistema numérico único. O sea, los babilonios, los griegos, cada uno tenía como su propio sistema de números, pero fue una invención justamente que partía de una necesidad en un momento histórico de la humanidad. Entonces los romanos, al ser como una cultura, ¿no es cierto?, diferente, un grupo de personas que, digamos, empezó como a desarrollar sus cosas en su espacio, en un momento dado, desarrolló como sus propios símbolos, que lo llamaban como numeración etrusca, o sea, lo denominaban así. Sí, un poco de historia de números he hablado hoy día. No sé si tengan alguna otra duda. No, avancemos. Sí, profe, en ese recuadro de ahí había uno en específico que me costaba leer. No sé si lo puede retroceder. En donde dice origen y culturas abajo. Ese recuadro justamente que está señalando es como que muy blanco. No sé, no logro leer lo que dice ahí. Dice la base que han venido usando distintas culturas ha sido el número 10. Han contado con decenas y centenas, etc. Eso dice en ese cuadrito. Ya le voy a cambiar de color en todo caso. Igual creo que estas ya las subí a plataforma. Ya estaban en plataforma. Ya voy a revisar a ver si está este cuadrito así mismo que no se lee, para ver si le cambio el color. Si está muy, muy blanco, ¿verdad? No me había fijado. Ya. De ahí aquí les quería indicar un poco cuáles eran los símbolos que usaba cada una de las culturas. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Los egipcios utilizaban, si ven estos símbolos. Ahora uno también se da cuenta que los símbolos que ellos tomaban no nacen como del abstracto, sino de lo que pueden ver. O sea, por ejemplo, estas cositas de aquí, este número 5000, se asemeja, por ejemplo, a flores. O sea, a mí me da la impresión de que son flores. Entonces, en base incluso a lo que veían o a cómo podían percibir el entorno en el que se encontraban, iban generando símbolos.
Ustedes ven, son como líneas, que es lo más fácil de hacer. Acá han hecho como estas que parecen montañitas. Esto no sé qué sería para ellos, pero hay estos otros símbolos que empezaron como a generarse para contar. Y si ven ustedes, es totalmente distinto a lo que nosotros manejamos ahora. O sea, el 4000 son 4 como de estos símbolos que parecen flores. ¿Ya? Y nosotros ahora utilizamos obviamente este número que está acá, 4000, que es lo que manejamos actualmente. Igual los griegos, como les decía, estaba todo esto, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, estigma, etcétera. Y todos estos eran como los símbolos que usaban los griegos para ellos denotar sus números, un poco más elaborados ya que los de los egipcios, me parece a mí. Y los babilonios utilizaban estos, que también serían, pero eran formas en que ellos podían como de alguna forma representar o ir cuantificando o ir señalando cantidades. Totalmente distinto a lo que nosotros conocemos en la actualidad, pero eso fue pasando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia de la humanidad. De ahí, como saben, hubo como este tema de conquistar unos grupos a otros, entonces ahí es en donde la numeración más bien ya, digamos, los que conquistaban imponían incluso su sistema numérico y se va adaptando a otro, ¿sí? Y a la final me parece que, o sea, a la final fue una fusión, fue una mezcla, fue una imposición incluso, y se adaptó un poco el sistema numérico griego, en realidad. Eso aquí quedó. Aquí estaban los números romanos también. Ustedes ven, bueno, estos sí los manejamos hasta la actualidad, ¿no es cierto? Roma era uno de los, digamos, de los imperios poderosos de la antigüedad, que conquistó algunas culturas e impuso incluso sus costumbres, sus tradiciones, su sistema numérico, sus letras incluso, o sea, impuso un montón de cosas. Y a pesar de que ahora usamos otro sistema numérico, sí, seguimos de alguna forma usando también este de aquí, que es el romano, que sí se suele usar en diferentes espacios, como para decir siglos, ¿para qué más? Pero sí se lo usa. No sé si ustedes, pero muchas veces aún se usa este sistema romano, que está aquí ya un poco más señalado. Y este de acá viene a ser el sistema numérico de los mayas. Como les decía, contaban de abajo hacia arriba. Entonces, este 11 contaban como las dos barritas primero y después lo de arriba. Pero si ustedes ven, van generando como puntos y barras todo el tiempo y en función de eso van transformándose los números. El más complejo, de alguna forma, es este que parece un pan, no sé qué sea, pero parece un pancito. Y vemos cómo las diferentes culturas iban generando en función de su necesidad y de su entorno los diferentes símbolos que usaban para contar, y esto les permitía intercambiar o contar el tiempo. Los mayas especialmente lo que buscaban era un poco contar el tiempo. Por eso hay algunas predicciones, etc. Esto es un poco para que conozcan de dónde viene todo esto. A mí me parece como súper interesante saber estas cosas. Ya, ahora sí vamos como un poco más, más enfocados a lo actual. Sí, vimos cómo hubo todo un desarrollo histórico de la sociedad, un desarrollo histórico de los números a la par del desarrollo de la sociedad y de los cambios que iban sucediendo, porque para que vaya cambiando todo debe haber transformaciones sustanciales dentro de la sociedad, y eso se transmite incluso a la ciencia. Entonces aquí tenemos ya lo que es un número en la actualidad, viene del latín numerus, ¿sí? Entonces viene a definirse, como les dije antes, como un signo o un símbolo que permite designar lo que decían los compañeros, cantidades, valores o entidades. Y también es una expresión que nos permite relacionar una cantidad con una unidad. Por ejemplo, yo digo, o le preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tiene Jorge? Le dicen. Y dice, bueno, tengo 19 años. Entonces relaciona el número, que es 19,
con una unidad de medida que es del tiempo, los años, 19 años. O le dicen, ¿cuánto mide Anita? Se me ocurre cualquier nombre. Entonces Anita dice, mido 1,58. Entonces, 1,58 centímetros o 1,58 metros. Entonces, esto quiere decir que mi número, que es 1,58, me permite relacionar o hacer me permite hacer una relación entre la cantidad, que es 1,58, con la unidad, que es el metro. Entonces, permite esa relación. Dentro de estos números nosotros vamos a tener diferentes, que serían como diferentes clasificaciones. Por un lado tenemos los números naturales, que son todos aquellos números que nos permiten a nosotros contar, ¿sí? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se utiliza la parte decimal, solo vamos a utilizar como números enteros. De ahí tenemos lo que se conocen como números enteros, que los vamos a representar como con esta letra como Z, ¿sí? Y estos se van a englobar tanto a los números naturales, que dijimos que eran positivos, y a sus opuestos, es decir, van a haber positivos y negativos, y que no tienen parte decimal. Entonces aquí en el ejemplo les había puesto menos 3, menos 2, menos 60, menos 50, cualquiera, pero también los opuestos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Tenemos por otro lado lo que son los números racionales, que los vamos a representar con la letra Q. Estos más bien ya se refieren a fracciones, ¿sí? Son todos aquellos números que se pueden presentar como un cociente entre dos enteros. ¿Sí? Y el denominador siempre va a ser diferente de 0. Por ejemplo, 1 sobre 2 o 1 sobre 3 viene a ser un número racional porque justamente yo tengo una fracción que se representa, que se forma por números enteros y su denominador es diferente de 0. Ahora también dentro de estos números racionales es importante tomar en cuenta dos características importantes. Primero, estos son periódicos, es decir, por ejemplo, aquí tengo un tercio. Periódico quiere decir que el decimal o mi primer decimal se repite sucesivamente. Por ejemplo, aquí 0.33, se repite infinitamente. ¿Sí? Nunca acaba de repetirse ese número. O puedo tener un 0.15, 15, 15, 15, 15, 15. Entonces ustedes ven, el 15 se repite infinitamente. Entonces vienen a ser números periódicos y estos pueden ser finitos o infinitos. El 0.333333 viene a ser un número periódico infinito, mientras que el 0.4 es un número finito. Es decir, 2 dividido para 5 es 0.4 y ya no hay 0.444. No, es 0.4 y hasta ahí se acaba. Y también es parte de lo racional. Por otro lado, tenemos los números irracionales, que los representaremos con la letra I. ¿Sí? También se expresan como fracciones. La diferencia con los anteriores es que son números no periódicos, es decir, no va a haber una repetición, como en este caso 3, 3, 3, 3, sino, por ejemplo, es como el número pi. El número pi va a ser igual a 3.14, 15, 59, 26, 5, etcétera, y va a haber un montón de números distintos. Si no van a ser periódicos, no es que se va a repetir cada cierto tiempo 14, 14, 14, 14, sino que van a ir cambiando. Entonces a eso se refiere con no periódicos y además son infinitos. Y de ahí tenemos como una gran clasificación que son los reales. ¿Ya? Los números reales vienen a ser un conjunto formado por los números racionales y por los números irracionales. Es decir, son todos los números que existen en nuestra realidad que nos permiten interpretar la realidad en la que vivimos, que nos permiten contar, que nos permiten restar, etc. ¿No es cierto? Entonces, estos de aquí engloban a todos los anteriores. Es decir, dentro de los reales están racionales, irracionales, enteros y naturales. Ya. De ahí nosotros tenemos otro tipo de números, ¿sí? Que no existen de acuerdo a la lógica convencional, sin embargo, se los usa en matemáticas, pero en la vida práctica no los aplicamos como tal.
porque nuestra lógica no es que decimos voy a comprar y panes, o voy a comprar y caramelos. O sea, no, es 5 caramelos, 8 caramelos, 10 caramelos o 2 panes, un pan, pero no vamos a comprar y panes. Entonces, estos no existen dentro de nuestra lógica normal o de lo que manejamos diariamente o cotidianamente. Sin embargo, dentro de la matemática, para otros fenómenos, se los utiliza. Entonces, estos números no tan convencionales vienen a ser los imaginarios y los complejos. Entonces, estos números imaginarios son aquellos que no existen, como dije, para la lógica convencional, pero pueden ser el resultado, ¿sí?, de realizar operaciones con números reales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 1. Menos 1 viene a ser un número real, pero su raíz cuadrada no se puede sacar como en la vida práctica, y esto nos da un número imaginario. Entonces, la raíz cuadrada de un número negativo no existe, pero el resultado de esto va a ser un número imaginario, ¿ya? Y de ahí están los complejos, que son aquellos que se forman por una parte real y una imaginaria. Por ejemplo, 2i, 3j, ¿sí? Entonces la parte real obviamente es el 2, la i y la j vienen a ser los símbolos que se usan para designar o delegar a los números imaginarios. Bueno, aquí les puse igual un cuadrito, cómo estaría en general esto. Entonces, como les dije, los números reales son este gran conjunto que primero tiene dentro de sí los irracionales, por un lado, y por otro lado los racionales. Los racionales, a su vez, tienen dentro de sí los enteros, y los enteros, a su vez, dentro de sí tienen a los naturales. Los imaginarios y los complejos están fuera de estos reales porque son lógicas distintas a las que aplicamos en la realidad o en la vida práctica. Eso así como en resumen el conjunto de números que nosotros manejamos. No sé si tengan alguna duda sobre esta clasificación. Yo creo que aquí faltaría ver otras clasificaciones. Voy a anotar en la pizarrita. Ya. Nosotros también dentro de esto podemos tener como otras formas de clasificar, ¿no es cierto? Tenemos también clasificación por paridad. Esto no está en las diapositivas. Ya. Cuando hablo clasificación por paridad, quiere decir que nosotros tenemos números pares y también números impares. Los números pares van a definirse como aquellos que son múltiplos de 2. Y los números impares, en cambio, son aquellos que no son múltiplos de 2. Ejemplos de números pares múltiplos de 2 sería, por ejemplo, 2, 4, 6, 20, 100. Todos estos son múltiplos de 2. 212, todo número divisible para 2 es múltiplo de 2. Y números impares, en cambio, son aquellos que no son múltiplos de 2. 1, 3, 101, 37. ¿Por qué pone 2 al inicio, Lisa? 1 era. He puesto 2. Era 1. Aplastado mal. 1, 3, 101, 37. Entonces, ustedes ven que también otra forma de clasificar o que se les enseñó en la escuelita, creo que enseñan esto, es por la paridad, es decir, si es par o impar. ¿Cuál otra forma enseñábamos? Allá. Otra forma es, o otra clasificación que se puede hacer, son los números primos y los números compuestos. ¿Ya? Cuando hablo yo de números primos, son aquellos números, ¿sí?, divisibles para sí mismo y para la unidad, es decir, para 1. Por ejemplo, que sean divisibles solo para sí mismo y para la unidad, por ejemplo, es el 1. Yo lo puedo dividir para 1, o sea, para sí mismo y la unidad. 1. El 2, ¿no es cierto?, es divisible para 1 y para 2, para nada más. El 3 también, para 3 y para 1.
el 5 es para 5 y para 1. Si yo digo el 4, por ejemplo, voy a ponerlo más abajo para ilustrar esta parte. El 4, ¿para qué nomás es divisible? Para 4 y para sí mismo. Para 4, ¿para qué más? Para dos. Para 2 y para Para 1. Para la unidad. Y para la unidad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, este 4 ya no cumple esta condición, porque es primo solamente para sí mismo y para la unidad. Como es divisible además para 2, ya no viene a ser parte de los números primos. Entonces, estos números que ya no son parte de los números primos, se denominan como números compuestos. Es decir, un número compuesto es aquel que es divisible para sí mismo, para la unidad y para otro número primo. Por ejemplo, ya pusimos el 4. Si yo digo el 55, ¿para qué nomás es divisible? Para 5. Para 5. ¿Qué más? ¿Será divisible para 1? Sí. Sí. Perfecto. Para la Para unidad 55, Para 11. para 11 y para 55 mismo. Entonces vemos aquí, es divisible para sí mismo, para la unidad y para otros números primos. Otro número primo es el 5 y otro número primo es el 11. Entonces, los números compuestos vienen a ser distintos a los números primos. Este número que voy a poner acá aparte igual. Voy a mover esto más arriba. El 101. ¿Qué será? ¿Primo o compuesto? Primo. Compuesto. Compuesto. ¿Para qué es divisible? ¿Es divisible para 1? Sí, ¿no es cierto? Y para Vamos 101. para 100. Solo es primo entonces. Ya, no es divisible para nada más. No, ¿no es cierto? Entonces, No. este también viene a ser primo. A pesar de que es una cantidad súper grande, solamente se puede dividir para sí mismo y para la unidad. Entonces, viene a ser parte de los números primos. Esa sería como otra forma en que se clasifican los números como primos y compuestos. Esta clasificación se debe como a la descomposición en factores de cada uno de estos. Descomposición, perdón, de cada uno de estos numeritos. No en factores, solo descomposición. ¿Estamos claros hasta ahí? Hasta ahí sí. Hasta ahí sí. Déjenme ver la hora. Entonces que tengo mi teléfono lejos de mí. Tiene media hora todavía. Ah, ya. No veo la hora, después me echan embalar y sí. Sí, sí es verdad. No tienen dudas hasta el momento. No, Licen, todo está demasiado claro. Demasiado claro. Eso es bueno. Ya. Ahora, esta partecita de estas últimas clasificaciones que puse no está en las diapositivas que ya están subidas en la plataforma. Entonces, espero que las hayan anotado. ¿Sí? No quiere correr ahora. Esto ya vimos. Ya. Ahora vamos a empezar ya con operaciones básicas. Déjenme borrar primero esta partecita, porque esto es una pizarrita virtual que hay. Listo. Entonces, dentro de las operaciones básicas, como nos decía una compañera, son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Pero también tenemos estas otras tres: radicación, potenciación y logaritmo. Entonces, las operaciones básicas se vienen a definir como un conjunto de reglas, ¿sí?, que nos permiten a nosotros obtener otras cantidades u otras expresiones. Entonces, son como reglas que nosotros aplicamos. Por ejemplo, para nosotros sumar números, hay reglas. Para nosotros multiplicar, tenemos reglas para, por ejemplo, multiplicar fracciones. Entonces, son todo este conjunto de reglas que nos permiten obtener a partir de unas cantidades otras expresiones. Sí, como les dije, eran suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación
y logaritmos. Ya. Vamos a ir viendo primero qué es la suma. Déjenme hacer más pequeña esta pantallita. Ya. Entonces, la suma consiste en obtener el número total de elementos o cantidades a partir de otras cantidades, a partir de dos o de más cantidades. Yo puedo sumar 1 más 2 más 5. Sumé 3 cantidades. O puedo sumar 7 más 8. Sumé solamente 2 cantidades. ¿Sí? Y esta va a tener dentro de sí, o esta operación va a tener dentro de sí, elementos que son, por un lado, las cantidades que estoy sumando, se llaman sumandos. Por ejemplo, aquí A y 0 vendrían a ser los sumandos. La A viene a ser el resultado. Y además tenemos el signo más. Este es el signo que se utiliza dentro de esta operación como el más importante. Y esta operación va a tener 4 propiedades principalmente. Vamos a tener por un lado la propiedad asociativa, ¿sí? Que nos habla de que cuando nosotros agrupamos o tenemos una suma y agrupemos como agrupemos estos elementos, el resultado se va a mantener o el resultado siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, en esta suma A más B más C, yo puedo primero agrupar A más B y luego sumar C. Y esto va a ser lo mismo que tener A más agrupado B más C. Entonces yo puedo agrupar como yo quiera, siempre y cuando respete los símbolos o los signos de cada uno de los sumandos. Puedo agrupar como sea y el resultado no va a variar, va a ser el mismo. Tenemos por otro lado otra propiedad muy importante, que es la propiedad conmutativa. Esta propiedad nos dice que el orden de los sumandos no altera el resultado. Es decir, yo puedo sumar A más B y es lo mismo que sumar B más A. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de propiedad conmutativa, ¿no es cierto? Si tengo 5 más 8, ¿cuánto me da? A ver, ¿quiénes están? Jorge, ¿cuánto me da 5 más 8? Facilito. 13. 40. Ya, si yo tengo 8 más 5, me va a dar los mismos 13, ¿no es cierto? Entonces vemos que el orden de los sumandos no altera el resultado. De ahí tenemos... dígame. Nada. Ya. No, nada. Importante siempre, como les dije, respetar los signos. Por ejemplo, si yo tengo 4 más... voy a poner un negativo, más menos 1, más 8, ¿ya? ¿No es cierto? Si yo realizo esta operación, que es una suma, sería 8, 4, 12, menos 1, 11. 11. Yo también puedo cambiar como el orden. Puedo decir menos 1, más 4 y más 8. Sí, cambié el orden de los sumandos y me sigue dando 11. Lo que no puedo cambiarle, por ejemplo, es el signo al menos 1. Si el menos 1 en el medio de aquí es negativo, o sea, si el 1 aquí es negativo, el 1 en donde yo lo mute, en donde yo lo transmute o lo cambie de puesto, tiene que seguir conservando su signo. Eso es importante. Eso aclaro porque cuando hagamos ya operaciones algebraicas, es decir, cuando nosotros utilicemos, por ejemplo, letras, ¿no es cierto? Yo digo A más A, ¿no es cierto? Me da 2A. O puedo decir, no sé, menos 5A más A y me da menos 4A. ¿No es cierto? Yo cuando utilizo ya esto y si quiero aplicar asociativa, debo conservar los símbolos. Es decir, perdón, conmutativa debo conservar los signos. Por ejemplo, aquí si le cambio el orden sería A positivo menos, o bueno, pongámosle más, estoy haciendo una suma más, menos 5A. Entonces yo le puedo mutar o le puedo mutar o mover al elemento, cambiarle de orden, pero siempre y cuando yo conserve su signo para que el resultado no se altere. Entonces esto seguirá siendo menos 4A. ¿Sí? ¿Está claro eso? Un poco para... Siempre me detengo en cosas así de sencillas porque a veces parece muy lógico, pero se olvidan. ¿Ya?
Y de ahí esta suma tiene otra propiedad, que es el elemento neutro. Dentro de esto, la propiedad nos dice que todo número sumado 0 nos da el mismo elemento. Es decir, el elemento neutro en la suma viene a ser el número 0. Es decir, 10 más 0, 10. Menos 11 más 0, menos 11. Cualquier número o cualquier elemento sumado 0 me da el mismo elemento. A más 0, A. Menos J más 0, menos J. ¿Sí? Y de ahí tenemos otra propiedad que es el elemento opuesto. Esta propiedad del elemento opuesto me dice que dos elementos son opuestos cuando al sumarlos me da 0. Por ejemplo, A más menos A se anulan y me da 0. O 2 negativo, menos 2 más 2 me da 0. O menos Q más Q me da 0. Entonces, cuando yo sumo dos elementos opuestos, estos se anulan y el resultado de sumarlos va a ser 0. ¿Estamos claros hasta ahí? Con propiedades. Aloha. Preguntas que tengan. Sí, Inge, está muy claro. Ya. Listo. A ver, por hoy día nos vamos a quedar en esta parte. El día de mañana vamos a abordar lo que serían las otras operaciones básicas. Vamos a ver primero así como las cosas muy, muy generales, como estas propiedades. Después de eso ya vamos a pasar como a hablar de las operaciones, pero un poco más complejas, o sea, de las 4 primeras, suma, resta, multiplicación y división, vamos a hacer primero esta intro, o sea, de ver qué propiedades tiene cada una. Y después de estas mismas 4 operaciones vamos a ver cómo se operan los fraccionarios. Después de las mismas 4 vamos a ver operaciones algebraicas, monomios y polinomios, que es en la parte algebraica. Como les dije, la parte 1 de la unidad con la parte 2, que es la parte algebraica, se entrecruzan, entonces vamos a ir como en el mismo, a la misma altura, vamos a irlas mezclando, pero sí es necesario como dejar estas cosas muy generales en claro. Igual las diapositivas ya están ¿cómo es? En la plataforma para que ustedes puedan revisar. Si tienen alguna duda, por favor, me la hacen saber el día de mañana antes de iniciar las clases. Si alguien tiene alguna duda de la clase de hoy, antes de iniciar me puede decir, no sé, ingeniera, profesora, Jessica, o como me quiera decir, no sé, tal vez me puede explicar qué puede ser. Los números babilónicos. No estoy inventando cualquier cosa ya. Entonces ahí hablamos un ratito de ese tema. ¿Sí? En caso de que haya dudas. Si no hay dudas, seguiremos con la clase normalmente. ¿Les parece? Sí. Sí, dice, me parece muy bien. Sí, profe, me parece bien también. Ya. Entonces, por hoy nos quedamos ahí, que ha sido bastante información, hasta historia hablamos un poco hoy día. Creo yo. No sé. Sí, es muy interesante. Sí, esto de acá a mí me parece súper interesante. Cuando yo estudiaba, nunca me explicaron esto a mí. No, nunca en la vida. Yo más bien, por la maestría que hice, que es más social, he tratado de investigar cosas nuevas también para poderles enseñar un poco de la relación con lo social. Que es importante que vayan conociendo, porque esto va a seguirse, o sea, va a seguir avanzando en la matemática, el cálculo. Aquí todavía en el Ecuador, yo me he puesto como a analizar lo que hacemos. Hay un montón de cosas que no se aplican todavía. Pero en otros países ya hacen otras cuestiones, otras simulaciones matemáticas, porque están ya en otro tipo de desarrollo, que todavía el Ecuador no tiene. Esperemos que algún día podamos desarrollarnos un poco más. Eso, por hoy, creo yo. Nada más desearles una buena tarde a todos y a todas y nos vemos el día de mañana a las 8 de la mañana. Listo, profe, muchas gracias, nos vemos. Gracias, Inge. Nos vemos, Muchas Lice. gracias. Gracias, Inge. Gracias. Mañana. Una buena tarde. Buena tarde para todos y todas. Gracias, Inge. Un buen día. Un buen día igual. Hasta luego, Licen. Hasta luego.